en esta emisión del de programación de la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net. Sí. Su servidor y amigo Beltrán les trae en esta emisión, día 7 de julio del año 2016, tema: la disminución de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta 2016. Un tema importante que pareciera que solamente aplica a las personas morales. Y me voy a sonar un poco contradictorio porque también a las personas físicas les pudiera servir, no en cuanto a la aplicación técnica, sino en cuanto al entender la planeación, los pronósticos, los presupuestos que generan las finanzas sirven o son la base para que nosotros como contadores podamos pronosticar o podamos planear cómo es que va a cerrar el ejercicio. Antes de profundizar en el 6, me permito saludar y tengan muy buenas tardes. Aide, Alejandro, Amabeli 62, Claudio de la Ciudad de México, Daniel Angelito de Veracruz Puerto, Daniel García de Chiapas, Fernando Isla de Veracruz, Miguel Solís de Monterrey, Gilberto Rojas de Medellín, Guillermo de la Ciudad de México, Héctor Fix de Orizaba, Ivette Hermosa, Jesús Pérez de Chiapas, José Ceballos de Sonora, José de Jalisco, Liz de la Ciudad de México, Manuel, Marco Yucatán, Maricruz de la Ciudad Isla, Veracruz, Marta de Puebla, Mari del Distrito Federal, Mireya de Oaxaca, Omar Rosas de Ciudad de México, Pablo de Querétaro, Ramón 71 de Alvarado, Veracruz, Raúl, Rodolfo Flores de Cuauhtémoc. Y los impuestos, en la mayoría de los casos, provienen de bases contables. ¿Y por qué digo que la mayoría? Bueno, porque existen algunas partidas o algunos efectos fiscales no contables que no se pueden predecir. Así las personas físicas sabemos que en la generalidad tienen la determinación de su impuesto sobre la renta, el impuesto directo, tomando los ingresos efectivamente cobrados, hablando de personas físicas con actividades empresariales, profesionales, incluso de proximidad del 99%. El 1% estaría condicionado que no están en aplausos especiales. ¿Cuáles? Autotransporte, coordinados, sector primario, cooperativas de producción. ¿Por qué hay exclusión de este tipo de sociedades o de estas personas morales? Bueno, recordemos que ellas, si bien es cierto, están ubicadas en el título segundo, sector primario, coordinados, y las cooperativas de producción están en el apartado de estímulos fiscales. Es importante que entendamos que las demás personas morales, realizan el cálculo de su impuesto anual y desde luego sus pagos provisionales de una manera diferente, de una manera totalmente paralela a lo que ocurre con las personas físicas. Desde el momento de la acumulación del ingreso que se establece en el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, desde el momento en cómo y cuándo se consideran las deducciones autorizadas para así tener la utilidad fiscal que, disminuyéndole, en el caso que así corresponda, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar, tendré el resultado fiscal. Pero por otra parte, es obligación de los contribuyentes, en la generalidad desde luego, efectuar pagos provisionales. La persona física, recordemos, toma sus ingresos acumulables y tiene la base de impuesto.
y le aplica una tarifa como elemento de las contribuciones. Pero en el caso de las personas morales, una sociedad mercantil, sea comercializadora, se dedica a prestar servicios, que sea servicios personales independientes, ellas a los ingresos nominales le aplican un coeficiente de utilidad. Este coeficiente de utilidad, recordemos que con base en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la es un anticipo a cuenta del impuesto anual. Las personas físicas, ese anticipo que van realizando mes a mes coincide perfectamente con el impuesto anual. Pero en el caso de las personas morales, es un anticipo más que próximo a cuenta de ese impuesto anual. ¿Por qué? Bueno, recordemos que los pagos provisionales se determinan a través de un coeficiente de utilidad. Este dato, este parámetro, se toma de qué datos, bueno, del ejercicio inmediato anterior. Tomo la utilidad fiscal y la divido entre los ingresos nominales. Pero así, estoy en el año 2016 aplicando un coeficiente de utilidad con datos del año 2015. Y tengamos en cuenta algo muy importante. La realidad económica de ese entonces, el 2015, 2014, 13, según sea el caso, es muy distinta a la realidad económica del año 2016. 15, tuve una estructura financiera, los pronósticos de ventas estuvieron comportando de cierta manera, cierta tendencia, pero hoy la situación es diferente. Imagina que en el año 2015, en la declaración anual, se determinó un coeficiente de 0.4000, por decirte algo. Y hoy, 2016, los ingresos están topados, están en el suelo. Sería lógico, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su último párrafo, habla de la posibilidad de que podamos disminuir los pagos provisionales. Disminución aplicable, al ser el artículo 14, a las personas morales. Y vamos a hacer una pequeña lectura de esta disposición para poder parafrasear más adelante. Señala el último párrafo del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio que correspondan dichos pagos, podrán, tenemos aquí otro elemento que es podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, o sea, de julio a diciembre, ya estamos próximos a poder ejercer esta opción, solicitar autorización para disminuir el monto de los que les corresponde. Autorización para disminuir los pagos provisionales. Resulta que los mismos, si hubieran cubierto en cantidad menor a la que les hubiera correspondido en los términos de este artículo, de haber tomado datos relativos al coeficiente de utilidad de la declaración del ejercicio en el cual se disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos autorizados y los que les hubieran correspondido. Observa que tenemos aquí una palabra que tal vez no está directamente relacionado con el campo de los impuestos, pero hablamos de una estimación. Y yo te quisiera preguntar en esta hora de la tarde, ¿cómo estimaríamos que el coeficiente de utilidad es inferior a partir del segundo semestre en relación a lo que se determinó en la declaración anual que presentamos a más tardar el día 31 de marzo del año 2016? No podemos
tomar una bolita mágica y decir, bueno, los ingresos van a ser de tal cantidad. No podemos estar basándonos en proyecciones empíricas. Tendríamos que utilizar métodos o técnicas estadísticas. Y no me refiero tanto a hacerlo de manera manual, sino en la herramienta de ofimática Microsoft Excel existe una función que se denomina pronóstico. En otra oportunidad vamos a comentar algunas herramientas del Excel que nos pueden servir a nosotros como contadores en el campo fiscal y también como auxiliares para el mismo campo. Esta herramienta de pronóstico, ¿qué es lo que hace? Bueno, tú tomas, desde luego, información histórica. Puedes tomar el año 2014, el año 2015, lo pones de manera vertical y de manera consecutiva. Y los argumentos de la función pronóstico permite que tú puedas estimar o pronosticar el ingreso que tendrás en julio, en agosto, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué efectividad tiene esta técnica? Bueno, no te puedo decir que sea de un 99%, pero sí tú por lo menos con base en las tendencias. Recordemos que ya en técnicas presupuestales puedes hacer el comparativo de manera vertical. Así, tú puedes decir, enero del año 2013, 14, 15 y 16 estuvo a la baja, en febrero estuvo a la alta, y con eso corroborar tendencia que te estableció la función de Excel llamada pronóstico es congruente respecto a julio a diciembre. Desde luego, existen factores externos que pudieran condicionar el pronóstico. Con toda esta turbulencia económica que tenemos, podría tener cierto ajuste. Pero bueno, es la manera en tú cómo puedes estimar. También es correcto, Silvia, de acuerdo a una planeación de nuestro presupuesto. El presupuesto de ventas, el presupuesto de compras, el presupuesto de gastos. Y es ahí donde decía, no solamente las personas morales deben enfatizar en esta palabra, en una estimación de los resultados fiscales, sino también las personas físicas lo pueden realizar perfectamente. La diferencia es que las personas morales, su acumulación en la mayoría de los casos está con base al devengamiento. Y para las personas físicas, en la mayoría de los casos, su acumulación está con base a la percepción efectiva. Pero también lo podemos realizar. Esta estimación es una posibilidad, es una opción que te da la disposición fiscal para que tú puedas en relación al cual tú ya has determinado. Y también señala este párrafo del artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que en el caso de que tú hayas cubierto una cantidad menor que te hubiera correspondido, pagarás recargos por la diferencia entre los pagos que te autorizaron y los que te hubieran correspondido. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos con la estimación, no tenemos, es decir, el resultado fiscal será de 2.357.890 pesos. No lo podemos conocer. Sin embargo, nos podemos aproximar. Y esto resulta una alternativa muy atractiva para que las empresas, a través de nosotros como contadores, generemos valor agregado. A ver, Mario, ¿cómo voy a generar valor agregado si es pago de impuestos? Tú generas el valor agregado en dos momentos. Uno, cuando determinas el coeficiente de utilidad en la declaración anual. Y tú dices, ¿cuándo presento la anual? ¿En enero, en febrero o en marzo? Ahí tienes el primer momento, porque son recursos o es financiamiento. Y en el mes de enero, tu coeficiente que has determinado de la declaración del año 2015 fue mayor en relación al que pagaste en los pagos provisionales. ¿Cuándo presentas la anual? Yo me voy hasta en marzo, porque enero y febrero saldrá con un coeficiente menor. Cuando presente la anual en el mes de marzo, en ese momento, pues bueno, ya el coeficiente es alto, pero
ya me ahorré unos cuantos pesos en enero y febrero. Caso contrario, resulta que en el 2014 el coeficiente que me sirvió para pagar los pagos provisionales del año 2015 fue mayor en relación al que estoy determinando en la declaración anual del 2015, cuando presento la anual en enero, para que corte el efecto de un coeficiente alto. Así, es el primer momento en el cual tú como contador puedes generar un valor de financiamiento a la entidad económica, a la empresa. Y esto que señala el artículo 14 en su último párrafo sería el segundo momento. Presenté la declaración anual en enero o en marzo, pero estoy planeando perfectamente qué deducciones voy a tener, qué ingresos acumulados tendré, y estimo que el coeficiente será inferior a lo que se manifestó en la anual. Tengo esta posibilidad de aplicar esta disposición. No sé si hubiera aquí alguna duda, estimados colegas, antes de seguir profundizando. Es importante señalar que, por ejemplo, si yo quiero disminuir el pago provisional del mes de julio, bueno, el periodo que voy a tener para disminución es de julio a diciembre. ¿Y cuándo tendría que presentar este aviso para la solicitud de disminución de pagos provisionales? A más tardar el 17 de julio. Agosto, ¿cuándo tendría que presentarlo? A más tardar el 17 de agosto. Septiembre, 17 de septiembre. Así, hasta el mes de diciembre, nada más voy a tener un mes de disminución, que sería el día 17 de diciembre. Estamos en buen tiempo para solicitar esta disminución. Entonces, yo a más tardar el día 17 de julio voy a presentar el pago provisional del mes de junio. Ya tengo 6 meses determinados y manifestados en el servicio de pago referenciados, mejor conocido como declaraciones y pagos. Se está generando los efectos fiscales del mes de julio. ¿Cuándo presento julio? En agosto. Pero cuando yo presento el pago provisional de julio en agosto, ya tengo la autorización para disminuir esos pagos provisionales de impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son las principales razones? ¿Cuáles son las principales causas que a ti como contador te pudiera mover, te pudiera tomar a elegir la decisión? ¿Promuevo el aviso o no lo promuevo? Bueno, yo te puedo comentar algunas y tal vez coincidan con tu sentir. Pudieras agregar otras o pudieras decir, ¿sabes qué? Esta no aplica. Una de ellas puede ser que los ingresos estén disminuyendo respecto al año anterior. Que levante su mano quién o qué contribuyente sus ingresos están aumentando. No creo que todos estamos en una turbulencia, una situación de aumento-disminución, aumento-disminución. Otra razón que pudiera ocasionar que nosotros decidamos por solicitar esta disminución de pagos provisionales es que aumenten en el ejercicio 2016 las deducciones autorizadas. Esto, desde luego, cumpliendo requisitos del artículo 25, el artículo 27 y el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y ahora con el método, con el requisito tan de moda que estamos ya a próximos días para saber si entra en vigor o no la forma de pago o el método de pago, esto como una correlación al último párrafo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Otra de las razones que nos puede inclinar a disminuir los pagos provisionales es que disminuya la participación de los trabajadores en las utilidades. Esto desde luego porque sabemos que sirve de base para determinar la utilidad fiscal con base en lo que señala el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A los ingresos acumulables se le disminuirán las deducciones autorizadas y también se le disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades efectivamente pagada en el ejercicio. Y por otra parte, algo que igual puede incentivar esta opción es la aplicación de estímulos fiscales o incentivos
entre otros. Es una situación difícil. Ya tenemos pocos días para poder esta opción. Sin embargo, hay que sopesarlo, hay que analizar. Vamos a ver desde el punto de vista de la tramitología que solicita el SAT, qué es lo que nosotros necesitamos para poder acceder a esta opción. Bueno, aquí está la guía de trámites un tanto simplificada en un lenguaje llano, en un lenguaje sencillo, y nos dice que presentan este aviso los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deban aplicar en sus pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad de ejercicio que corresponde al este último párrafo del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cómo presentamos este aviso? Bueno, a través del buzón tributario. No hay otra alternativa de cómo promover este aviso. ¿Qué es lo que vamos a obtener como documento? Bueno, vamos a obtener en primer lugar un acuse de recibo y después, a través de este buzón tributario, una resolución de autorización, requerimiento de documentación o información u oficio de rechazo. Es algo que tenemos que estar muy pendientes y observa aquí esta expresión, requerimiento de documentación. ¿Qué requerimiento de documentación te pueden pedir? Como bien está señalando Silvia de la Ciudad de México, te pueden requerir la documentación respecto a tu pronóstico, tu presupuesto de pagos provisionales y su impacto en la declaración anual. Es por ello que esto no se puede tomar a la ligera. Es por ello que para que nosotros podamos tener esta decisión firme y concreta de solicitar esta autorización de disminución de pagos provisionales, es porque tenemos controles internos suficientes, controles internos sólidos que permitan decir, el presupuesto de compras, el presupuesto de gastos, me indicó que el combustible que voy a erogar en el año 2016 será de 200,000 pesos. Y todo esto será pagado a través de medios bancarios. Le ponemos palomita. Y así a cada uno de ellos. Oye, ¿los comprobantes fiscales me los entregan con requisitos? Sí. Fíjate que de un universo de 100% de erogaciones aparadas con comprobantes fiscales digitales por internet, el 98% cumple con los requisitos. Solamente un 2% es el con el que tengo problemas. Bueno, aquí te intervendrá el juicio profesional del contador para decir qué medidas vamos a implementar para minimizar ese 2% y que la variación, en caso de no poder abatir ese 2% de riesgo, sea mínima respecto a qué? Al coeficiente de utilidad por el cual pretendemos efectuar la disminución. ¿Cuándo es que presentamos esta solicitud de autorización para la disminución de pagos provisionales? Bueno, esto se hace un mes antes de la fecha en la que se debe efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir. Por eso decíamos, si yo quiero disminuir el pago provisional de julio, ¿cuándo debo de presentar esta solicitud de autorización a más tardar el día 17 de julio? Si yo quiero solicitar la disminución del coeficiente a través de los pagos provisionales del mes de septiembre, a presentar en agosto, ¿cuándo es que debo de promover esta solicitud? Bueno, a más tardar el día 17 de septiembre. También, cuando sean varios los pagos provisionales cuya disminución se solicite, dicha solicitud se deberá presentar un mes antes de la fecha en la que se deba enterar el primero de ellos. En función a este párrafo, si yo quiero solicitar la disminución de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, bueno, tendría que presentar la solicitud a más tardar el día 17 de julio
para que me autoricen los del semestre. Oye Mario, fíjate que no me dio tiempo ahorita en julio, pero quiero disminuir a partir de agosto. Bueno, entonces en agosto solicitarás agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, estimados colegas que nos acompañan en la hora del taxista. Aquí no hay días adicionales. ¿Cuáles días adicionales? Bueno, los del sexto dígito numérico del RF. Solamente, si cae el 17 tendremos la obligación. No se vale que más 2 días, más 3 días. Mucho cuidado porque esa puede ser una causal de rechazo. Y si tú le comentas al empresario que el beneficio financiero de disminuir el pago provisional estriba en 100,000 pesos y le dices, oye, fíjate que no me dio tiempo, nada más vamos a poder disminuir 80,000 pesos, pudiera haber ahí cierta situación incómoda para ti. Es por ello que hay que planearlo, hay que coordinarlo de una manera eficiente. ¿Cuáles son los requisitos o las formalidades que vamos a necesitar para poder presentar esta solicitud de autorización para la disminución de pagos provisionales? Bueno, en primer lugar, un archivo electrónico, un formato zip, con el formato 34. Esta es una solicitud de autorización para la disminución del monto de los pagos provisionales debidamente requisitada. Y además, vamos a señalar en un escrito libre la siguiente información. 1. El papel de trabajo en donde reflejemos el procedimiento de cálculo y que incluya los conceptos que se consideraron para determinar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta ya efectuados del mes de enero al mes de junio, en su caso, o hasta el mes y medio anterior a aquel por el que se solicita la disminución del monto del pago provisional. ¿Qué quiere decir? La solicitud perfecta, ¿cuál va a ser? Julio-diciembre. Pero como te decía, oye Mario, fíjate que no pude en julio, va a ser agosto. Entonces, en ese escrito libre, mi papel de trabajo incluirá lo que yo ya efectué en materia de pagos provisionales de enero a julio. Porque el periodo por el cual yo voy a solicitar esta devolución es de agosto a diciembre. Siguiente requisito del escrito libre. Si se realiza la aplicación de un acreditamiento, reducción, exención o estímulo fiscal en los pagos provisionales, también vamos a reflejarlo en el papel de trabajo. ¿Cuál es el que tenemos de manera más común y más frecuente? La participación de los trabajadores en las utilidades que pagamos en el mes de mayo y que se divide entre 8 y se va aplicando de manera acumulativa de mayo a diciembre. Esto por citar algún ejemplo. Si estás aplicando el subsidio para el empleo, también tienes que reflejarlo en este papel de trabajo. Por otra parte, de la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio en el cual se solicita la disminución de pagos provisionales correspondientes a las utilidades generadas. Comentaba hace algunos minutos. Por otra parte, en el caso de las pérdidas fiscales pendientes de aplicar, se deberá manifestar su procedencia y aplicación. Aquí te sugiero que elaboremos un papel de trabajo del origen y las capas de cómo se fueron actualizando o aplicando. También, si se solicita la disminución de pagos provisionales de algún mes posterior a julio del ejercicio de la información de los datos solicitados en el apartado 6 de la forma 34 deberá corresponder a los importes acumulados al mes inmediato anterior al que se solicita la disminución del pago provisional. Ahora vamos a analizar este formato 34 y señalar el ejercicio del cual proviene el coeficiente de utilidad utilizado para la determinación de los pagos provisionales efectuados, porque recordemos que el coeficiente de utilidad señala el artículo 14 que será el último manifestado de un ejercicio de 12 meses hasta 5 años. Posiblemente yo tenga el coeficiente de utilidad del año 2013, bueno, lo voy a señalar también.
¿Cómo es que voy a promover esta solicitud? Bueno, a través del buzón tributario, ya lo señalamos, pero con la firma electrónica avanzada, o la e-firma, y la contraseña. Y bueno, la teoría que establece el SAT respecto al servicio es que es disponibilidad permanente e emite de manera inmediata el acuse de recepción del trámite. Colegas, ¿alguna duda? Por favor, que tuvieran, háganosla saber. Estamos a sus órdenes. Bueno, vamos a continuar. Si hubiera alguna, por favor, estoy aquí atento. Veamos. Gracias, Silvia. Aquí un pequeño ejemplo de cómo es que nosotros, ya con bases históricas que estoy por conocer, o que ya conozco para la presentación del pago provisional del 17 de julio, tengo ingresos nominales acumulados, el coeficiente de utilidad, y aquí lo señalamos en términos porcentuales para poderlo distinguir numéricamente y fácilmente, ¿no? La utilidad fiscal, y aquí viene la aplicación de las pérdidas de ejercicios anteriores, la PTU pagada a partir de mayo, y la deducción inmediata que se aplica en este año 2016. Esto ya lo conocemos, viene en el artículo 14, fracción primera y fracción segunda. Resultado fiscal estimado o la utilidad fiscal estimada, ya aplicamos la tasa del impuesto sobre la renta del 30%, nos da el impuesto sobre la renta a cuenta del impuesto del ejercicio y le restamos los pagos provisionales efectivamente pagados con anterioridad. También decía el artículo 14 que podemos aplicar subsidios, podemos aplicar algunos estímulos. Y tendremos el impuesto sobre la renta a pagar. Este yo ya lo conozco. ¿De dónde lo voy a tomar? Bueno, de los papeles de trabajo que sirvieron para la elaboración de estos pagos provisionales y que con seguridad en dónde están reflejados. Bueno, están reflejados en el pago referencial. Aquí tenemos que hacer y también tomar una decisión un tanto importante. ¿Estos pagos provisionales están debidamente y correctamente realizados? Porque si tienes ahí algunas facturas no declaradas, algunos anticipos no declarados, ¿sabes qué? Mejor no te metas en problemas. Corrige y nos esperemos en agosto. Aquí también tenemos los pronósticos del resultado del ejercicio. El primer semestre, de enero a junio, yo ya lo conozco. Los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas y una utilidad fiscal de 662,000 pesos. Pero aplicando las técnicas presupuestales de ventas, de compras, de gastos, yo digo que para el segundo semestre mis ingresos serán de 8,918,500 pesos y las deducciones autorizadas serán de 7,894,500. Así entonces, empatando primer semestre y segundo semestre, tengo una utilidad fiscal de 1,686,759 pesos estimado. Este resultado yo lo voy a restar la PTU efectivamente pagada, ya vimos, de mayo a diciembre, y tengo un resultado fiscal estimado también de 1,324,000. Le aplico la tasa señalada en el artículo 9 de la ley y me da un impuesto del ejercicio de 397,200 pesos. Y los pagos provisionales que yo he efectuado de enero a junio son 403,310 pesos. Ahora sí, aplicando el artículo 14, con base en esta gestión, yo encuentro que la utilidad fiscal para este pequeño ejercicio es de 1,686,759 pesos, entre los ingresos nominales estimados de
17.573.683 pesos. Esto me da un coeficiente de utilidad de 0.0096. En términos porcentuales, el 9.6%. Y aquí es donde viene el análisis del contador. Este coeficiente que estoy estimando para el segundo semestre, de julio a diciembre, ¿es mayor o es menor en relación al coeficiente de utilidad con el que pagué, valga la redundancia, los pagos provisionales de enero a junio de este año 2016? Para este ejemplo, el coeficiente de utilidad con el que he estado pagando es de 17.50%. Con eso he estado pagando. Pero la estimación me ha señalado que voy a tener un coeficiente de utilidad de 0.0096. Esto es el 9.60%. Es menor. La primera reacción que voy a tener, presentemos la solicitud para disminuir los pagos provisionales de julio a diciembre. Pero antes de percibir la reacción, estemos conscientes y estamos seguros que el primer semestre, en primer lugar, esté debidamente calculado, el ingreso nominal esté debidamente acumulado. Y dos, que los gastos, las deducciones de ese primer semestre hayan cumplido con los requisitos fiscales. Esto ya está consumado, son hechos históricos. Ahora, hechos predeterminados son los que van a ocurrir de julio a diciembre. Necesito platicar, no solamente como contador, tengo que platicar con el gerente de ventas, con el gerente de compras, de producción, de desarrollo tecnológico, en fin, con todas las áreas y preguntarles, oye, ¿existirá alguna afectación o algún cambio respecto a la marcha normal del negocio? Porque es posible que diga, oye, fíjate que vamos a abrir 3 sucursales. Implican más ingresos, implican más gastos. Recursos Humanos va a decir, oye, fíjate que voy a recortar personal, entonces la PTU va a disminuir. Son elementos que inciden directamente en la determinación de este resultado, que como hemos señalado, es una opción que tú como contribuyente, con base en el artículo 14, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, puedes ejercer. Rafa de la Ciudad de México nos pregunta, el aviso se presenta por buzón tributario. ¿Es correcto, Rafa? Mira, voy a permitir regresar a esta guía de obligaciones respecto a este trámite de la solicitud de autorización para la disminución de pagos provisionales y observa que dice, ¿dónde se presenta? Bueno, a través del buzón tributario. Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Chihuahua. Tiempo aproximado de respuesta a la solicitud de información. Bueno, Rodolfo, en el pasado, como esto se presentaba en ventanilla o a través de un caso de aclaración, la autoridad tenía esa costumbre de no responder. Y cuando no respondía, bueno, quería decir que el trámite había sido rechazado. Aquí se supone que a través del buzón tributario dice que hay una emisión inmediata del acuse de recepción del trámite. Aquí tenemos que estar atentos al periodo de 15 días que se establece como norma general. Fernando Salas nos comenta, el proyecto debe ser estricto y vigilado para llegar a lo estimado mes con mes, si no problemas seguros. Totalmente, Fernando Salas. Y pareciera que vamos a tomar un curso de administración, un curso de técnicas presupuestales para poder aprovechar esta opción. Si tú dices, bueno, con lo que tengo en el primer semestre de 2016 por 2, no, es una base empírica. Tenemos que tomar, como bien señala Fernando Salas, un proyecto estricto, responsable y sobre todo vigilado. De verificar en agosto, en el mejor de los casos ya me contestaron de que sí procede la disminución.
Oye, fíjate que el pronóstico en agosto decía que el resultado fiscal estimado era de 1 millón de pesos y vamos en 1,5 millones. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para ajustar con el de septiembre? Afortunadamente, hoy, con los tiempos modernos, con la era tecnológica que tenemos al servicio de la fiscalización, nosotros como contadores también podemos utilizarlos. El uso de Excel, el uso de las tablas dinámicas, el uso de las funciones estadísticas, la que ya les comenté, pronóstico, nos permitirá conocer a través de modelos estadísticos, a través de funciones, el cómo tener este presupuesto estricto que señala Fernando Salas. Y ve de Villahermosa, ¿qué debe decir el escrito libre? Bueno, que tú quieres, palabras generales, quieres solicitar la disminución de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta y que adjuntas el papel de trabajo, tu pronóstico, señala si hay pérdidas, si aplicaste subsidios, la PTU, estímulos fiscales, entre otros. Es un escrito libre que debe de cubrir con los requisitos mínimos que estimamos. Sí, Silvia, perfecto, hay que tomar cursos de administración y finanzas, es urgente. Como contadores no solamente nos podemos remitir a los... Somos contadores, tomar bases de contabilidad, de presupuestos, de costos, de informática, entre otras, para poder aplicar esto que nos está señalando. Vamos a continuar. Santi, tenemos programa a las 6 de la tarde, por favor. 5 de la tarde con 42 minutos. Ok, Santi, vamos a remitirnos, por favor, colegas. Si hubiera alguna duda, vamos a tratar de exponerla dentro del tiempo asignado para respetar el espacio del programa de las 6 de la tarde. Bien, este es el formato 4, solicitud de disminución solicitud de autorización para disminuir el monto de los pagos provisionales. Esto se tiene que llenar a máquina. Máquina hace 10 años, hace 15 años. Ahora lo podemos hacer en PDF sin ningún problema. Nos pide el RFC de la persona moral, clave CURP si hubiera, pero pues como es una persona moral no aplica. La administración desconcentrada. La denominación o razón social para la persona moral. Y nos pide que marquemos con una X si para efectos fiscales somos controladoras, o somos controladas, y también si tenemos la consolidación de resultados fiscales. Tenemos que manifestar nuestro domicilio fiscal. Pero hay unas herramientas de PDF que te permiten agregar texto y tú lo vas acomodando. Yo utilizo el PDF Viewer. Analizando el anverso de este formato 34, observa en el apartado 2 el monto que solicita pagar por concepto de pago provisional. Aquí tiene el mes o periodo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El importe de pago provisional que va a generarse para cada mes. Y aquí habla del impuesto activo, pero este no aplica desde el 1 de enero del año 2008. Apartado 3, coeficiente de utilidad. Nos dice que señalemos el ejercicio al que corresponde el coeficiente de utilidad, el que traemos. Acuérdate que en la guía de trámites nos decía que indiquemos qué año proviene el coeficiente de utilidad. También, ¿en qué fecha presentamos la declaración del ejercicio? Día, mes y año. Y el coeficiente de utilidad aplicado a los pagos provisionales. ¿Cuánto es? Podemos decir 0.00, a veces me fue 0, algo, ¿no? Ese es el coeficiente de utilidad con el que yo vengo pagando. Y con esto la autoridad, desde luego, va a analizar
si procede en efecto que sea un coeficiente. Datos informativos. Nos solicitan las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, también el monto. Aquí vamos a poner cuánto es el monto de la pérdida. Puedo decir que, por decir algo, son, a ver, el texto, que sean 222,000 pesos o la cantidad que tú quieras. Ya la tenemos. Y el coeficiente de utilidad determinado en el primer semestre del ejercicio por el cual se solicita la disminución. Aquí también cubriremos ese dato. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Nos pide también los datos del representante legal. Esto ya lo conocemos, es de nuestro acceso total y personal, o privado, si así lo queremos llamar. Y observa este apartado 6. Datos relativos al primer semestre del ejercicio por el que se solicita la disminución de pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Pues de la actividad, ¿cuáles? Los nominales, porque todavía no tengo ajuste anual por inflación acumulable en su caso para obtener ingresos acumulables. En favor, ganancias por enajenación de acciones, ganancia por enajenación de otros bienes, era por inflación acumulable, pero proporcional ¿a qué? Primer semestre. Los que utilizan ahí el programa de contabilidad electrónica ContAquí pueden hacer esta estimación de una manera perfecta ahí con la hoja electrónica. Es de maravilla cómo hacer esta determinación, este presupuesto. Así yo ya tengo los ingresos acumulables estimados. ¿De cuál? Del primer semestre. Y luego le tengo que restar las compras de mercancías, materias primas o productos semiterminados o terminados para el costo de lo vendido. Deducción de inversiones actualizada, esto proporcional. Los intereses devengados a cargo, el ajuste, esto igual de manera proporcional. Las reservas deducibles en los términos de los artículos 32 y 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 8 y 29, y otras deducciones autorizadas, estos sin la deducción a que se refiere el artículo 220 de la ley. ¿Cuál 220? No el de esta ley, sino de la ley anterior, relativa a la deducción inmediata. Y esto nos da un resultado de deducciones autorizadas, y en P o en Q tendremos así una utilidad fiscal o una pérdida fiscal. El apartado 7 hoy no aplica. Datos estimados relativos al ejercicio por el que se solicita la disminución de los pagos provisionales del impuesto al activo. Ya no tenemos aplicación del IMPAC nuevamente hasta el 31 de diciembre del año 2007, porque recordemos que el 1 de enero de 2008 entró en vigor el impuesto empresarial a tasa única. Y en el apartado 8 tenemos los datos en las deducciones autorizadas estimadas. Primer semestre histórico más segundo semestre estimado. Utilidad fiscal estimada. Primer semestre histórico más segundo semestre estimado. Y la pérdida fiscal estimada, si fue el caso, primer semestre histórico más el segundo semestre estimado. Y en los apartados 9 y 10 se solicita una explicación breve de las razones por las que se estima que el coeficiente de utilidad que debe aplicar en los pagos provisionales del ISR es superior al que corresponde al ejercicio por el que se solicita la disminución. Tú ibas a decir, bueno, eso porque voy a cerrar 3 sucursales, es porque las deducciones autorizadas van a aumentar por la apertura de una nueva